Génesis, el origen de todo, un mensaje que Dios tiene para ti hoy. 1. El secreto de la creación, lo que nadie te ha contado, Dios tenía un propósito para ti desde el principio. Antes de que nacieras, antes de que el mundo existiera, Dios ya había pensado en ti. En los primeros momentos de la existencia, Dios creó todo lo que conocemos con un propósito divino y amoroso. La creación no fue un accidente, cada estrella, cada árbol, cada ser humano fue formado cuidadosamente por su voluntad. La Biblia nos cuenta que en los 6 días de la creación, Dios no solo dio forma al universo, sino que estableció un orden perfecto para que todo tuviera sentido y propósito. La belleza de la creación es un reflejo del amor eterno que Dios tiene por nosotros. Al mirarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, debemos recordar que somos parte de un plan más grande, uno que Dios hizo por amor. Es una invitación a ver el mundo con ojos llenos de gratitud y asombro. Reflexión: Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo que significa que somos valiosos para Él. En los momentos difíciles, recordemos la creación perfecta que Él hizo para nosotros y busquemos la paz en el hecho de que somos parte de su plan divino. 2. Adán y Eva, el pecado que cambió el destino de la humanidad. Dios creó a Adán y Eva y les dio todo lo que podían desear en el jardín del Edén: belleza, abundancia y paz. Sin embargo, el libre albedrío que Dios les otorgó permitió que tomaran decisiones que no siempre reflejaron su voluntad perfecta. El momento en que Eva comió del fruto prohibido y se lo dio a Adán no fue solo el comienzo del pecado, sino una muestra de cómo la tentación puede arrastrarnos lejos del amor divino. El pecado trajo consecuencias, pero Dios nunca nos dejó sin esperanza. A pesar de su desobediencia, Él les dio la oportunidad de redención, enviando a su Hijo para restaurar lo perdido. El pecado de Adán y Eva es un recordatorio de que, aunque fallamos, el amor de Dios es más grande que nuestras caídas. Reflexión: en nuestros propios momentos de debilidad y pecado, recordemos que el perdón de Dios está siempre disponible. Él nunca nos abandona y siempre nos ofrece un camino hacia la reconciliación. 3. Caín vs Abel, la primera traición que conmocionó el mundo. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, nos muestran dos caminos: el camino de la ira y el resentimiento de Caín, y el camino de la fe y la obediencia de Abel. Caín, celoso de la aceptación de Dios hacia la ofrenda de su hermano, cometió el primer asesinato en la historia, dejando un rastro de dolor y arrepentimiento. Aunque Dios advirtió a Caín, él no escuchó y dejó que su ira lo consumiera. Esta tragedia nos recuerda cómo el pecado puede nublar el juicio y destruir vidas. Sin embargo, en medio de la tragedia, la misericordia de Dios también se manifiesta, ya que Él protege a Caín de quienes lo pudieran haber atacado, mostrándonos que siempre hay oportunidad de arrepentirse. Reflexión: cuando enfrentamos sentimientos de celos, ira o resentimiento, Dios nos llama a buscar su paz y a restaurar nuestras relaciones con amor. Él quiere que vivamos en armonía, reflejando su perdón. 4. El gran diluvio, la furia de Dios arrasando la tierra. El diluvio fue una respuesta de Dios a la corrupción y el pecado extremo de la humanidad. Las maldades de la tierra eran tan grandes que Dios decidió purificar el mundo, pero en medio de su juicio, Él mostró una vez más su misericordia. Dios le dijo a Noé que construyera un arca para salvar a su familia y a los animales, un acto que demostró que, incluso en la justicia de Dios, hay lugar para la salvación. El diluvio representó un nuevo comienzo para la humanidad, una oportunidad de redención a través de la fe. Y cuando las aguas se calmaron, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra de esa manera. Reflexión:
el diluvio nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y momentos de prueba, siempre hay un refugio en Dios. Él nos ofrece un nuevo comienzo cada vez que lo buscamos con un corazón sincero. 5. La Torre de Babel, el día en que Dios confundió a la humanidad. La Torre de Babel simboliza el orgullo y la autosuficiencia de los seres humanos. En su intento de llegar al cielo, la humanidad decidió construir una torre que los haría igual a Dios. Pero Dios, viendo su arrogancia, confundió su lengua, haciendo que no pudieran entenderse entre sí, lo que llevó a su dispersión por toda la tierra. Este episodio refleja cómo nuestras propias ambiciones pueden separarnos de los planes divinos si no mantenemos humildad y dependencia de Él. Sin embargo, Dios tiene un propósito para la humanidad y, aunque nos dispersemos, su voluntad se cumplirá en todas partes. Reflexión: este episodio nos recuerda la importancia de la humildad. Cuando confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas y olvidamos a Dios, los planes divinos pueden ser obstaculizados. Humillémonos ante su grandeza y busquemos su dirección. 6. Abraham y la prueba más difícil: ¿sacrificarías a tu propio hijo? La historia de Abraham es una de fe inquebrantable. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham, sin cuestionar, obedeció. Este acto de obediencia profunda demuestra el amor y la confianza total que Abraham tenía en Dios, incluso cuando no entendía el propósito de esa prueba. Dios, en su infinita sabiduría, detuvo el sacrificio de Isaac, mostrando que no requiere sacrificios humanos, pero sí una fe que confíe plenamente en su voluntad. La historia de Abraham nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, Dios está siempre presente y nos guiará a través de ellas. Reflexión: Abraham nos enseña que la fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien, sino confiar en Él cuando enfrentamos lo inesperado. Dios nos ama profundamente y no nos pide lo que no podemos soportar. 7. Sodoma y Gomorra, el día que el fuego cayó del cielo. La historia de Sodoma y Gomorra es una de advertencia contra la maldad, la injusticia y la inmoralidad. Estas ciudades fueron consumidas por el fuego de Dios debido a sus pecados, pero en medio de la destrucción, Dios salvó a Lot y su familia, mostrándonos una vez más su misericordia. Esta historia destaca cómo, aunque el juicio de Dios es cierto y justo, también hay oportunidades para el arrepentimiento y la salvación. Nos llama a alejarnos del pecado y a vivir en rectitud, buscando la guía divina para nuestras vidas. Reflexión: Sodoma y Gomorra nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Estamos viviendo de acuerdo a los principios de Dios o estamos alejándonos de su voluntad? Dios nos llama al arrepentimiento, siempre dispuesto a perdonarnos. Si te gustó el mensaje, por favor compártelo con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.